porque hoy vamos a hablar acerca de las herencias emocionales que nos dejan nuestros padres, este legado que viene con nosotros desde nuestra biología, desde nuestra concepción, que es súper interesante porque nosotros lo vemos en decodificación biológica como proyecto sentido, pero si no nos podemos conectar, entonces vamos a ver qué pasa y lo vamos a hacer en vivo. Vamos a hablar acerca de el proyecto sentido, cómo es que estas herencias, estos patrones que a veces nosotros repetimos que vienen de nuestros padres y no nos damos ni cuenta. Así que vamos a ver qué pasa. Mm, no me responde Erika a mi invitación. Ah, a ver qué pasa. Estamos tratando de conectarnos con... Le pido paciencia con la tecnología, estoy aprendiendo. Erika, Hola, no sé qué hola, estaba pasando. por fin, qué bueno conectarnos. Ya, ahora sí, ya, por Ahora fin. sí, qué bueno. Le voy a subir el volumen, así te veo bien. Perfecto. ¿Me escuchas bien? ¿Te escuchas bien? Sí, perfecto, ya, ahora sí, Bien, ya estoy lista. perfecto. Yo igual, disculpas por esto de no saber, no encontraba tu invitación, te invité yo a vos, no sé qué hicimos. Y yo también me metí, yo no sé qué pasa, pero ya, por fin, Bien, sí, estamos. pues ya. No, pues muchísimas gracias por acompañarme, Ángeles, aunque fue un poquito caótico al principio, pero ya por fin estamos aquí y pues básicamente estuve estudiando bastante acerca del tema, obviamente pues tú eres la experta y nos vas a estar hablando de las herencias familiares. Y fíjate que una de las cosas que me llamó mucho la atención fue precisamente que leí que pues obviamente no solo heredamos de nuestros padres, abuelos y ancestros el apellido o los aspectos físicos, sino también algunos rasgos psicológicos. Y me gustaría que nos explicaras un poquito más acerca de eso. Ok, Y un ejemplo que daban en una de las cosas que estuve leyendo fue precisamente el libro de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, de cómo se van pasando por generaciones el sentir miedo hasta que alguien logra como que romper el cascarón, ¿no? Y decir, bueno, o sea, sí podemos salir adelante o sí podemos hacer algo más. Entonces me gustaría que nos explicaras cómo es eso, cómo es de que hay más que herencias de apellido, de rasgos físicos, sino también emociones. ¿Cómo es que yo heredo las emociones de mis abuelos, de mis bisabuelos? ¿Cómo funciona eso? qué lindo, qué interesante tu inquietud, porque nos lleva a este camino de saber qué es lo que nos dejan nuestros padres, esta herencia, como vos bien decís, que no solamente es de apellido y de cosas materiales, sino también que nos dejan una manera de pensar, una manera de sentir, y nosotros también lo tomamos, porque al tomar esa información es una manera de poder hacernos cargo de la vida que tenemos. Si nosotros no nos hiciéramos cargo de esa información, de esa herencia, y tendríamos que aprender cómo a generar todo de nuevo, ¿no? A aprender a respirar, incluso a aprender a comer. Entonces hay todo un circuito de informático que nosotros, al menos yo lo he estudiado desde la decodificación biológica, y más que psicológico, yo diría que son procesos biológicos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cuando las primeras células, que nosotros venimos de un cigoto, que tiene que ver con una célula de papá, con una célula de mamá, que le vamos a decir óvulo, le vamos a decir espermatozoides, cuando estas células se juntan, también junto con eso se va a congregar toda la información, toda la historia de nuestros padres. Entonces, de alguna manera, nuestra biología
tiene cargada esa información. Por eso muchas veces nosotros en consulta nos dicen, bueno, pero yo no tengo información de mi mamá, pero yo no tengo información de mi papá, o yo no tengo información de mis abuelos. Y yo te puedo asegurar que si preguntamos y ponemos a una persona en un ejercicio de visualización o un ejercicio hasta de imaginación, ni siquiera como de regresión ni nada por el estilo, simplemente de imaginarse, la persona se puede conectar con esos datos. Ajá. Y por Entonces, ejemplo, ¿qué son casos particulares que te han llamado la atención en aspectos similares? a mí me llaman la atención todos los casos porque yo soy como muy apasionada de todo esto, entonces me gustan generalmente todos. Lo que sí siempre es como muy apasionante es cuando hay conflictos con el dinero. A mí me gusta mucho cuando las personas se animan a decir, bueno, tengo un conflicto con el dinero porque no lo puedo ganar en paz o porque no puedo ganar la cantidad que quiero, y también por una experiencia personal, ¿no? De haber transitado todo un aprendizaje, de saber que en mi familia, o sea, te voy a hablar de mi caso, de que en mi familia el dinero ha estado relacionado con experiencias como muy traumáticas, con experiencias que tenían que ver con acortar la salud, gente que se ha muerto por tener dinero. Entonces, claro, en el inconsciente de mi familia, en la costumbre, el dinero ha quedado como algo muy peligroso. ¿Y cómo Entonces, lo descubriste? porque yo quería ser millonaria y no podía, porque yo quería tener mucha plata y trabajaba muchísimo, y los resultados que yo obtenía por el trabajo que hacía no eran, no se compatibilizaban, o cuando yo lograba por fin tener mucho dinero, se iba, justo tenía el gasto que salía exactamente lo mismo que había ganado de manera extra, o los ahorros que tenía justo, se rompía la heladera, se rompía algo que tenía que sacar de ahí. Entonces dije, bueno, acá pasa algo, porque los conflictos del dinero molestan y son incómodos tanto como si fueran una enfermedad, porque duelen, nos hacen sufrir, nos podemos avanzar, pero si Y no comprendemos, sí, sí, decime. sí, sí. O sea, si no comprendemos que es una cuestión de supervivencia, porque nuestro cerebro tiene la información que en algún momento con el dinero alguien se estresó, alguien sufrió, entonces todo lo que hace nuestro cerebro lo hace para nuestra supervivencia, lo hace por protección, Y ¿sí? por ejemplo, ¿cómo descubre Ángeles este tema? ¿Cómo te das cuenta que hay algo más allá? ¿Cómo enfrentas el tema? ¿Quién te lo presentó? ¿Cómo lo conociste? Yo porque soy una curiosa de la vida, yo trabajaba como, acá, ¿cómo sería? Como supervisora en las empresas, mi función era hacerme cargo de todas las condiciones de higiene y seguridad para que nadie se accidente, ¿sí? Entonces, como siempre me gustó ser como muy eficiente, muy perfeccionista en lo que hacía, entonces lo llevé al máximo, llevé todas las condiciones de seguridad al máximo que podía hacer la empresa. Entonces teníamos todos los elementos de protección personal, teníamos todos los programas, todas las metodologías, todo era seguro. O sea, no había forma que una persona se accidente. Y sin embargo, las personas se accidentaban igual. Entonces yo decía, bueno, acá pasa algo, porque si ya tenemos las capacitaciones, tenemos el equipo, la empresa tiene toda la predisposición, legalmente se hace todo lo concerniente y la persona se termina accidentando igual, yo digo, bueno, acá está pasando algo. Y cuando empiezo a ver los informes, todos los accidentes tenían un factor humano. Decían, causa de accidente, 2 puntos, factor humano. Y claro, y me doy con que ese factor humano tenía que ver con un mundo emocional que en las empresas, no sé ahora cómo están las empresas, ¿no? Pero en ese momento podríamos decir que las empresas no se hacían cargo de este factor emocional. Entonces dije, bueno, yo quiero investigar qué es este factor humano
que lleva a una persona a accidentarse. Y me encontré con el mundo emocional, me encontré con que nosotros tenemos emociones que pueden ser muy estresantes y podemos pasar por la vida sin darnos cuenta de que esas emociones generan un límite para nuestro desarrollo, para nuestra creatividad. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir en un automático, estamos acostumbrados a poner piloto automático y bueno, vamos. Vamos a la rutina, nos lleva puesto la rutina, la Sí. urgencia, el apuro. Sí, yo creo que eso es causante de muchas cosas, ¿no? Estás siempre viviendo como que sin, si estás pensando o como que ya está todo en tu cerebro preparado para sobrevivir el día, no realmente piensas mucho de lo que estás haciendo porque nos pasa que a veces llegamos a un lugar y ni siquiera sabemos cómo llegamos o estamos cocinando y ni siquiera sabemos a qué horas o en qué momento le pusimos la sal. O sea, ya estamos funcionando, es como que en la mañana que te despiertas le presionas encendido, on y vamos, empieza el día y empiezas a llevar tu día a cabo y así pasas, ¿no? Y así se va yendo. Pero, por ejemplo, Ángeles, ¿qué son ejemplos o qué sería una herencia emocional? Como miedo, ¿qué otras son cosas que podemos heredar psicológicamente de nuestros padres, de nuestros abuelos? Ok. Te propongo que en vez de psicológicos le digamos de comportamiento para que lo podamos ver. Ok, de ¿Sí? comportamiento. De comportamientos, porque hoy justamente teníamos una sesión con una persona que justo hoy cumplía años, fíjate vos qué sabio que es nuestro cerebro, que ella quiso saber acerca de su herencia emocional justo el día de su cumpleaños como para rediseñar y reeditar su vida, ¿no? Eso lo puede hacer solamente nuestro cerebro, porque si nosotros no hubiéramos puesto a diseñar todo eso, no sé si nos saldría tan bien. Y, por ejemplo, una de las cosas que habíamos visto, mira esta historia, ¿no? Qué loco. Su abuela y su abuelo tenían una relación muy violenta, ¿sí? Había mucha violencia. En una ocasión, su abuelo empieza a golpear a su abuela y es tanta la violencia que le dispara. Entonces, su abuela, como mecanismo de supervivencia, lo que hizo fue hacerse la muerta. O sea, fingir que estaba muerta para que su marido en ese momento se fuera. Así pasó. Su marido se retiró y ella pudo llamar a la ambulancia, la vinieron a rescatar, se salvó. ¿Bien? Entonces vos fíjate que esa es una experiencia de vida. Pero Ujú. queda la emoción, queda guardado el mensaje de que yo para poder vivir me tengo que morir. Entonces, en esta persona que estábamos haciendo hoy la sesión, ¿cuál era su problema, por así decirlo? ¿Cuál era su límite? Su límite era que cada vez que ella quería empezar algo nuevo, que cada vez que ella quería avanzar, no podía porque todas las cosas se morían. Todo lo que ella emprendía terminaba frustrado, terminaba como no pudiendo progresar, quería un nuevo trabajo, no lo podía obtener, quiere ser coach, no se puede recibir, quiere tener emprendimientos como profesora de inglés y no lo puede terminar. Entonces, las parejas no las puede concretar. Antes de tener hijos tuvo muchos abortos. Entonces, cómo en su comportamiento, en su manera de pensar y en su manera de sentir, de alguna manera queda reflejado esto, esta historia tan fuerte, que para poder vivir tengo que tener una tendencia hacia la muerte. Entonces ese podría ser como una llamada de atención, una alerta hacia lo mejor crees que estás haciendo todo lo que debes, crees que estás poniendo ahí todas tus ganas y tratas de lograr cosas, pero las cosas no se te dan o las cosas no se te están funcionando o siempre pasa algo fuera del alcance de tus manos. Quizás a lo mejor sería bueno tratar de averiguar, tratar de indagar qué hay más allá. Qué interesante lo que decís con Daniel, bueno, que vos lo conocés, que es mi pareja. Con él lo que decimos es que las cosas, tenemos como dos opciones para resolver las cosas. O las resolvemos afuera o las resolvemos adentro. Ajá. Nosotros siempre proponemos la,
la segunda opción, que es esto, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo trato de hacer todo y no me sale, pero nunca me detengo a pensar qué pasa en mi sistema de creencias, qué pasa en mi manera de pensar y sentir, que hago todo y no se me da. Porque si no, como me termino volviendo un poco víctima de muchas circunstancias, y cuando me vuelvo víctima, lo que hago es me quito esas posibilidades de cambiar, de crecer, de aprender. Entonces, Entonces, el tomar cartas en el asunto también es parte como de decir que ya no quiero ser víctima, ¿no? Querer dejar exacto, de aceptar de cierta manera tu destino, tus circunstancias, decir, no, es que hay algo que tengo que hacer, hay algo que no está funcionando aquí, tengo que averiguar qué es, tomar cartas en el asunto, dejar de ser víctima y tomar riendas de tu destino. exacto. Me gusta mucho lo que decís, como esto de tomar cartas en el asunto, de ponerme curioso a ver qué pasa en mi historia, porque no sé cómo es la educación allá, ¿no? Acá en Argentina tenemos una educación muy fuerte que está como muy orientada a saber la historia de los demás, ¿no? Entonces nos aprendemos la historia de los próceres, la historia de los griegos, la historia de los romanos, la historia de la Biblia, o sea, tenemos como mucha información de muchas historias, incluso nos encantan las novelas, nos encanta Netflix, entonces como que conocemos la historia de la Casa de Papel, la historia de muchas cuestiones, pero nunca nos dijeron, tu historia es importante para vos. O sea, nunca hubo una materia en la escuela que digan, averigüemos la vida de tus abuelos, qué les pasó a tus abuelos, de dónde No, vienen. realmente no. No. Y por ejemplo, ¿cómo podría ser una persona que quiera averiguar la historia de sus antepasados? Pero a lo mejor, bueno, vamos a poner de ejemplo mi caso. En mi familia, todos son súper privados, no comparten sus cosas, vivimos, somos familia, pero vivimos como en secreto, no sé cómo explicarlo. Y el intentar indagar, como quiero saber esto, quiero saber el otro, se ve así como que, ¿y por qué? ¿O para qué? ¿Cómo Claro. puedo hacer yo o cómo pueden hacer otras personas que están pasando por lo mismo, que su familia no es abierta a compartir, el poder averiguar qué es lo que pasa ahí, qué está pasando ahí? Es que esa es la mejor información. Esa es una información exquisita que muchas veces no se entiende, porque el hecho de que alguien te responda, no te quiero contar, no te voy a contar, está diciendo de que hubo mucho dolor y que hubo mucho sufrimiento y que abrir el libro para contar el sufrimiento va a ser aún más estresante. Entonces es preferible no contarlo. Entonces, Wow. también cuando averiguamos y vamos en busca de la información, lo que yo propongo es ser muy respetuoso y muy delicado a la hora de escuchar esta información, porque es una información muy importante, porque habla de secretos, habla de sufrimiento, habla de dolores, de personas que han sufrido y en soledad, como vos decís, en soledad, en secreto, y gracias a ese sufrimiento clandestino, por así decirlo, gracias a esas historias secretas, es que vos estás con vida. Entonces, invito a que se honre también esa manera de resguardar la información, porque gracias a ese no contar, gracias a ese secreto, a ese hermetismo, es que Erika hoy está con vida y puede dar vida. Pero eso ya es una información. Wow. Nosotros No lo había ya, visto así. sí, porque nosotros, al menos yo escuché gente que va y le dice a sus padres o a sus madres, los obligan, los torturan con que les cuenten las cosas. Y no, no quieren. Y no, porque si no no quieren contarlo, no lo quieren contar. Ajá, sí. Y por ejemplo, vamos a decir que, como tú contabas ahorita, que en tu familia el dinero en algún momento significó dolor, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, quizás a lo mejor en mis padres siempre han sido trabajadores, pero nunca han logrado tener dinero, por así decir?
¿tengo que empezar a trabajar ahí o tengo que empezar a trabajar en mí? ¿En dónde empiezo? Bien, siempre es con vos. Siempre es acerca de lo que a vos te pasa, acerca de lo que vos sentís. Nosotros, yo trabajé mucho árbol genealógico, yo era como, siempre cuando hago algo soy muy apasionada con lo que hago, y me dediqué muchísimo a árbol genealógico, y me, como que me desinflé un poco cuando empecé a ver que las personas culpaban a sus padres por lo que le pasaba. A mí me hizo un clic muy grande cuando una vez vino una chica y me dijo, mi abuelo se suicidó, yo cumplo años, la misma fecha que él, entonces yo tengo miedo de suicidarme. Por favor, ayúdame. Entonces, como esta cuestión de que vamos a repetir de forma literal lo que le pasó a nuestros ancestros. Y ahí yo hice como un quiebre, hice como un clic, dije, bueno, acá está pasando algo. No podemos entrar a estudiar el árbol genealógico pensando, siendo víctimas de esa historia. Porque, bueno, por culpa tuya yo sufrí esto. Ujú. ¿No? Y tenemos también esta idea como que le podemos devolver a nuestros padres y a nuestros ancestros estos males nuestros, ¿no? O sea, como, bueno, me va mal por la plata, es culpa de ustedes, le voy a devolver el problema. O quiero cortar con mi clan porque me va mal y quiero sacarme ese pedazo de encima y se los quiero tirar. Yo tengo otra mirada acerca de eso, tengo una mirada como mucho más integrativa, más amorosa, porque acá no se trata de volver, porque una vez que ese patrón, esa manera de pensar y esa manera de sentir está en tu historia, está en tu vida, es como, lo lamento, está en tu vida, Ujú. está en tu biología, está en tu cuerpo. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de eso? ¿Quién lo va a resolver? Sos vos. Que haya venido, tu biología se haya inspirado por la historia de tus padres, es una cosa. Y entender eso nos da comprensión, nos da alivio. ¿Y Pero si por eso me qué? da bronca, Sigue, sigue, pero si, sigue, perdón. pero si eso me genera bronca y me genera como más rechazo contra mis padres, lo que hago es todavía perpetuar más el conflicto. Ajá. Le doy Oh, wow. fuerza, lo sello. ¿Por qué? Porque me estoy peleando con una parte mía, una parte que me dio vida. Y es súper ¿Cierto? interesante ver la estructura del conflicto, porque en la estructura del conflicto lo mismo que me conflictúa, lo mismo que me hace doler, es lo mismo que me va a llevar a descubrir mis potenciales, mis dones, Ujú. mis aprendizajes. Entonces, es como la misma cara de la misma moneda, ¿no? Conflicto y solución son dos caras de la misma moneda. Y yo, mis dones, mis habilidades para poder aprender las cosas nuevas, las obtengo muchas veces gracias a los conflictos. No quiere decir que siempre sea así. Y aparte también no es como que podemos escoger, ¿verdad? O sea que esto sí, esto no, o esto no, esto sí, esto no lo quiero, esto sí lo quiero, quítame esto, dame esto, no, no, de cierta manera no tenemos la opción de hacer eso, ¿verdad? Dame un ejemplo. Por ejemplo, como estabas diciendo ahorita, que por culpa de ellos es que yo estoy sufriendo esto, o es yo estoy pasando esto, o es que yo no puedo crecer, ¿verdad? Más sin embargo, también heredamos cualidades, heredamos cosas que nos hacen fuertes. La manera de enfrentar la vida, obviamente, también viene de nuestros ancestros, la aprendimos de la misma manera. Entonces, no puedo decir todo lo que tienes malo, lo que me hace sufrir, lo que no me deja progresar, no lo quiero, pero sí dame la cualidad de aprender cosas rápidamente, sí dame la cualidad de tener pensamientos positivos, o sea, no podemos escoger lo que sí queremos y lo que no, más sin embargo sí podemos trabajar en las cosas que nos están deteniendo, que vienen de herencia. Totalmente, sí, podemos trabajar en eso que nos detiene, porque no todo lo que, todas esas experiencias limitantes nos detienen. Hay experiencias que sí, o hay experiencias que se activan en algún momento de la vida y hay otras que se activan más adelante. O sea, siempre te vamos a estar aprendiendo. Entonces, cuando yo quiero eso, discriminar entre lo bueno que me diste como papá y lo malo que me diste como mamá, si yo quiero discriminar, empiezo como a convertirme en un niño caprichoso
que solamente quiero lo que quiero. Pero Y aquí, a mí la vida, el combo de la vida viene con esto, ajá, sí, ¿sí? Porque es un funcionamiento de nuestro cerebro que va a tomar información y en base a esa información va a proponer soluciones, pero para la supervivencia. Y muchas ajá, veces, como no lo comprendemos, pensamos que no, que nos quiere matar nuestro propio cerebro. Por eso nosotros vemos a veces, nosotros le decimos, tenemos como eh, rótulos para estas herencias emocionales, ¿no? Decimos, por ejemplo, el niño bastón. El niño bastón es la persona que fue como diseñada consciente o inconscientemente por los padres para que se quede a cuidar a los padres. Generalmente son padres grandes que dicen, bueno, vamos a tener un hijo para que se quede con nosotros y nos cuide. y nos cuide. Entonces, a veces esa persona queda anclada en el deseo de sus padres, que ese deseo apareció cuando la persona tenía un día de vida, pero la persona después tiene como 55 y sigue pensando lo mismo. Entonces ya Ajá. no es un conflicto con los padres, ya es una manera de pensar y sentir de la propia persona. Ujú. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando, ahorita que tocaste el tema de que inconscientemente le pasamos ese pensamiento a los hijos? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando es un hijo no deseado? ¿También se pasa? Ay, qué interesante esto. Yo he visto como muchas personas haciéndose mucho estrés con esto de ser hijo no deseado. Y fíjate vos que si estamos acá, si estamos con vida, fuimos bastante deseados. ¿Qué pasó? Para mí, yo te doy mi interpretación, qué puede haber pasado es que la mujer haya no deseado la noticia del embarazo, Ah, que haya no deseado el hombre con el que tenía que formar una familia, que haya no deseado la casa donde iba a tener su bebé. Pero si estamos acá con vida es porque en algún lugar nuestra mamá sí nos deseó. Porque yo te puedo asegurar que cuando no deseamos un hijo, cuando ese no deseo está en coherencia, la mujer tiende al aborto, natural, espontáneo, provocado. y eso es parte también de las emociones que estamos transfiriendo y recibiendo. Por supuesto, sí, sí, nosotros vemos con Daniel muchos casos de mujeres que dicen, bueno, no voy a tener este hijo por el qué dirán, pero yo adentro lo deseo. Entonces nace un bebé con una información muy cargada, con una emoción muy cargada por el qué dirán de los demás. Pero no es que la madre no lo deseó. Lo que la madre no deseó son esas opiniones que hacen todo el mundo cuando alguien se queda embarazada, cuando una mujer se queda embarazada, que porque sos muy chica, o porque sos muy grande, o porque no es con el hombre que te conviene, o porque estás sola, o porque no tenés trabajo, o porque trabajás. Entonces la madre lo que hace es no desear todos esos comentarios y en algún momento dice, bueno, el embarazo se me está complicando, pero no es que no lo deseó. Hay un pelín que sí lo deseó ese bebé, por eso estamos acá. Por eso está ahí. Y ahorita que estamos así en el tema del embarazo, por ejemplo, las personas que no pueden tener bebés, que intentan pero no pueden embarazarse, las mujeres que no pueden embarazarse, ¿también tiene algo que ver con las emociones? Sí, tienen que ver no solamente con las emociones, sino que a eso le vamos a agregar que también tiene que ver con las creencias, con la manera de pensar, con los juicios, con las opiniones. Justamente ayer estaba hablando con una persona que me decía, tengo un mioma y no me puedo quedar embarazada. ¿Qué pasa? Entonces empezamos a conversar y ella, fíjate esto, ¿no? Ella toda su vida nunca quiso ser mamá. Sí, ella decía, no quiero ser mamá, yo me quiero dedicar a trabajar y me quiero dedicar a viajar, quiero ser libre, ¿sí? Pero toda su familia la hostigó, o sea, no sé si la familia la hostigó, ella lo decía de esta manera, decía, yo me sentí muy hostigada porque mi familia me exigía que yo fuera mamá. Y yo no les podía decir que no. Yo me sentía muy presionada por esa opinión. Entonces yo le pregunté, entonces, ¿a qué vino tu mioma?
¿a qué pensás que vino tu mioma? Y ella con sus propias palabras me dijo, ese mioma vino para que yo le pueda decir a mi familia de alguna manera que yo pueda justificar que no me puedo quedar Y no embarazada. puede quedar embarazada. Entonces yo Oh, a wow. través de la enfermedad podía decir, mira, no puedo, porque tengo un mioma, no puedo. Mm. Entonces era como su boleto a la libertad. Entonces, de cierta manera, ella misma se lo ocasionó No lo hacemos de manera inconscientemente. consciente, ¿sí? No, no andamos por la vida diciendo, ay, bueno, a ver, no puedo hacer esto, seguro con una enfermedad lo arreglo. No, no es tan consciente. Lo interesante es que si después de enfermos tomamos conciencia, es muy, muy aliviante, ¿sí? Pero la enfermedad se produce de una manera automática, de una manera muy veloz. Nuestro cerebro eh, no demora en esa orden para generar un nuevo tejido en nuestro cuerpo, lo hace de manera muy rápida y lo hace con un sentido específico de supervivencia. No nos Ujú. va a consultar. Nuestro cerebro nos ve en peligro y en el instante siguiente nos va a dar una respuesta de supervivencia. Reacciona Cual para sea, protegernos. reacciona, así tenga que reaccionar con una enfermedad. Okay. Otra de las cosas que estuve leyendo es las lealtades invisibles. ¿Qué viene siendo? Wow, qué impresionante. Que las lealtades invisibles son cuando nosotros estamos queriendo repetir lo mismo que hicieron nuestros padres, porque en algún lugar donde nosotros hemos jurado esa lealtad y hemos dicho, bueno, si yo voy a ser igual a mi papá, voy a ser igual a mi mamá, cueste lo que me cueste, me quede desactualizado o no. Aunque Bien, conscientemente es lo que menos aunque, queremos, igual. aunque conscientemente me moleste incluso. ¿Sí? Pero hubo quizás en algún momento muy estresante de nuestra vida, en algún momento muy, sí, muy estresante, muy doloroso, generalmente tomamos estas decisiones y para nuestro cerebro esas decisiones tomadas en estrés son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer lo mismo que fue mi papá, voy a ser contador como mi papá. Es una Sí, lealtad invisible. y se ve mucho. Por ejemplo, no sé si habríamos que preguntar si realmente lo hicieron inconscientemente o no, pero sí se ve mucho que se repiten el tipo de trabajo o el patrón familiar de, por ejemplo, de mis padres y luego nosotros como hijos, en muchas familias, ¿no? Es increíble cómo lo ves, que, por ejemplo, el papá es policía, el hijo es policía, y luego ahora el nieto también va a ser policía, o sea, se va repitiendo inconscientemente. Que no está mal, o sea, no está mal repetir de una profesión. El tema es cuando yo creo que no puedo elegir otra cosa. Ah, y ahí el problema. Ahí está el problema, porque si yo nazco en una familia donde todos son policías y a mí me encanta la idea, me fascina porque voy a estar en uniforme, porque voy a pertenecer a la fuerza, porque voy a cuidar a la comunidad, me encanta, perfecto. El tema es que cuando yo sienta que una contradicción, sienta que una parte de mí sí quiere ser policía o que debe ser policía, y otra parte de mí me diga que quiero ser artista. Entonces ahí estaríamos hablando de un conflicto. Ajá. Entonces sería cuestión de analizar si realmente estás haciéndolo porque quieres o repitiéndolo porque piensas que no tienes otra opción. Exactamente. O ¿Mm? porque si no lo hago, me van a excluir del clan. Porque uno de nuestros mayores miedos a esta lealtad, ¿por qué existe esta lealtad? Porque nosotros como mamíferos, como individuos que nos gusta andar en manada, nosotros tenemos la idea que mientras más iguales seamos, más nos vamos a amar, más nos vamos a aceptar, ¿sí? Que viene de una concepción de la naturaleza, por eso te digo que más que psicología es biología. Nosotros en la naturaleza vemos que los tigres, o sea, las manadas de animales, tienen distintivos. El tigre son todas rayitas, entonces todos los tigres se juntan por allá.
Si todos los que tienen manchitas son Bambi y se juntan por allá, o sea, no se andan mezclando, no rayitas con manchitas. ¿Por qué? Porque en ese entrevero yo puedo empezar a pensar que el otro es mi enemigo o que me lo puedo comer y empiezan toda una serie de conflictos. Por eso es que nosotros como clan nos parecemos muchísimo familiarmente, porque la sola idea de ser diferente corre en mí un riesgo de que o me pueden excluir, o sea, me pueden tirar, Ujú. y cuando lo hagan yo corro peligro porque alguien me puede comer, alguien me puede atacar si yo estoy solo sin manada. Lo entiendo, Ángeles, como una forma inconsciente o ciega de buscar amor, de buscar el sentirse amado. Me gusta cómo lo planteas, sí, hasta que tomamos conciencia. Wow. ¿Cuántas veces no quisimos esconder algo que hacemos o que nos gusta en nuestra familia por miedo a ser rechazados? Ajá. Por miedo a que no nos acepten por ser diferentes. Tal cual. Wow. Esto sería lo mismo a algo que refieren como que la oveja negra de la familia. Es que sin oveja negra no habría distinto, no habría avance. Ajá. Porque algo leí también que hay personas que cambian como que el curso, decía que venían a modificar programas, a transformar, que como quien dice, escriben una historia nueva y les llaman ovejas negras. Claro, porque fíjate que vos estás en tu familia y tenés tus hijos, y de repente uno de tus hijos te dice, bueno, no quiero ir más a la escuela. Bueno, ahora porque estamos en cuarentena, ¿no? Pero si no estuviéramos en cuarentena y te dice, no, yo no quiero estudiar más, porque yo mi manera de progresar en la vida no es pasando por la escuela. Vos como mamá vas a sentir, pero a este chico le pasa algo, es raro, está fallado, ¿cómo puede ser? Entonces lo que hacemos automáticamente ante lo diferente es rechazarlo. Ujú. Pero es una respuesta automática de nuestro cerebro. O Oh, sea, ok. estaba estudiando neurociencias, a mí me quedó muy claro que la primera emoción que nosotros sentimos frente a algo distinto, por más que lo distinto sea bueno, solamente por el hecho de ser distinto, es miedo. Miedo. Que me tengo que alertar, o sea, alguna lamparita de alerta se me tiene que prender, porque voy a decir, "Che, es distinto, y ¿es distinto bueno o es distinto malo?". Ujú. Entonces, se me va a prender una alerta para verificar y para chequear que estoy segura frente a eso distinto que está apareciendo. Cuando chequeé que ese distinto es bueno, recién me relajo. Ujú. Pero ante lo nuevo siempre aparece el miedo. Y es natural y está bien. Pero no lo entendemos. Pero no, claro, porque nosotros queremos ser perfectos, queremos ser inhumanos, queremos como que no sentir miedo o Es aparentar como que que estamos tenemos bien. una cajita, una forma de pensar de que tiene que ser así, se tiene que acomodar así, y entonces te cambia, te abre el panorama, una cosa nueva que no conoces, y es cuando ¡zas! Llega el miedo y el no saber cómo enfrentarlo te hace reaccionar de esa manera, con rechazo. Claro, exacto. Y me hace reaccionar con los patrones que ya conoce mi cerebro. Ese es el tema, que cuando yo tengo miedo, no me puedo poner creativo a buscar nuevas maneras de reaccionar. Por eso es que mientras más estresado ando por la vida, mientras más miedos voy teniendo, más patrones del pasado voy anclando. Porque cuando tenemos miedo, no tenemos tranquilidad para ser creativos, para desarrollarnos o para desarrollar nuevas ideas. Entonces, en esos momentos, como quien dice, es cuando sale nuestro modo automático de herencia. Exactamente. Entonces sí, mis padres, por ejemplo, cada vez que tenían problemas, cada vez que discutían, huían, entonces a mí me va a quedar esa impronta. Cada vez que yo sienta miedo, la manera de que yo pueda garantizar mi supervivencia es huyendo, preparando los bolsos, irme de mi casa.
¿sí? irse, O si mis salir. padres, por ejemplo, cuando discutían, se enfrentaban y discutían aún más, entonces esa va a ser mi manera de pensar cada vez que yo estoy frente a un estrés y voy a discutir y voy a enfrentar. Ahora, por ejemplo, si mi papá era el que discutía y yo en cambio tenía una madre sumisa, que se quedaba callada, que se escondía, que vivía en soledad todo su sufrimiento, y yo como mujer quizás un poco tiendo a hacer lo mismo. Pasa un problema y ¿qué hago? Me retiro, me callo, me pongo en sumisión, pero no es algo que yo quiera hacer, es algo que me sale en automático hasta que me pongo a pensar en cómo pienso. No, no sé si vos te acordás que con Dani en la clase de bio, lo que decíamos es que somos los únicos animales que tenemos conciencia de nuestra conciencia, Ajá. ¿sí? O sea, somos los únicos que podemos pensar acerca de lo que pensamos. Entonces Ahorita que lo cuando, estás diciendo así como que, ah, pero sí, sí. entonces cuando podemos hacer eso, es que yo puedo salir de esos automáticos. Ujú. Es Porque si cuestión de yo soy... aprender a reconocer, de encontrarlos, aprender a encontrarlos, reconocerlos y trabajar en ellos, ¿no? Exacto. A lo mejor cuestionar cuando tengo un problema, ¿cuál es mi reacción inmediata? ¿Cómo reacciono? Estudiar el por qué. A lo mejor preguntarme por qué reacciono así sería una buena pregunta. Sería una excelente pregunta. ¿Qué pienso cuando reacciono así? ¿Qué recuerdo? No, primero, ¿cómo es que pienso de lo que pasa, ¿no? Porque el recuerdo va a venir después. O sea, generalmente no podemos conectar rápidamente los problemas que tenemos actuales con la historia de nuestros padres. No es Ujú. fácil de recordar porque no podemos ver la lógica o no sabemos ver la lógica, no sabemos conectar y no sabemos transformar experiencias en patrones de pensamiento. Ujú. Te cuento, hablando de esta persona que te decía que hoy atendí, hoy esta persona me decía, mi mamá no se iba a casar con mi papá, mi mamá se iba a casar con otra persona, pero vino mi papá y organizó el casamiento y ella se terminó casando con él. Entonces le digo, ¿y entonces para vos eso qué significaba? Y que mi papá no era el adecuado para ella. Ok, eso es la experiencia de los padres. ¿Bien? Entonces le pregunto, ahora contame vos, ¿cuál es tu manera de pensar y de sentir cada vez que conoces un hombre en tu vida? Y que no es el adecuado para mí, que siempre hay alguien mejor, que esta persona con la que estoy es el equivocado. Viene alguien correcto luego. Entonces su Wow. mamá tuvo la experiencia y ella lo incorpora como una manera de pensar y sentir ante las parejas. Y lo repite inconscientemente. Conscientemente ella está en pareja, pero está todo el tiempo pensando de que su pareja actual no es la adecuada, no es para ella, que se está equivocando, pero no le pasó con esta pareja, le viene pasando desde que tiene novio. De siempre. Y por De ejemplo, siempre. ¿te diste cuenta si la mamá se lo contó o es Es simplemente, necesario que te lo cuenten, porque ella o no sea, había nacido cuando sus padres ah, se habían casado. wow. La Ay, transmisión de los padres a los hijos es a través de la epigenética, ¿no? Una de las cosas con la que se descubre la epigenética es con los elefantes, ¿sí? A los elefantes se los torturó, se los mató por mucho tiempo por el marfil. ujú. Entonces, como la naturaleza es inteligente, dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Para que los elefantes no mueran, van a haber elefantes sin marfil. Entonces, los elefantes que hicieron una mutación y están naciendo sin marfil, porque el cerebro es sabio, dice, bueno, si el marfil te está matando, mutemos un gen y que ya no haya más marfil. Wow. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, que lo que la epigenética nos viene a mostrar es que no solamente heredamos el- el- lo concreto, sino que también viene con eso la información de las emociones.
Estoy todavía así como que, y sabes de que me acordé de una historia que nos compartieron a tú y Dani en la clase, y me encantaría si la pudieras platicar, la del perrito, porque creo que explica muchísimo lo que es en sí todas esas herencias emocionales, todos esos sentimientos que podemos recibir de nuestros padres. Es una historia fascinante, me encanta. No sé si la puedas compartir. Sí, sí, sí. Es la historia de una niña que tenía fobia a los perros, le tenía miedo a los perros. Entonces, cuando vamos a investigar la historia, esta niña nació como producto de la infidelidad. Entonces, para el cerebro de esta niña, la infidelidad es vida, ¿sí? Que es como a veces muy loco de comprender esto, pero esos son los hechos. Gracias a una infidelidad de la madre, ella estaba con vida. Entonces, para su cerebro, todo lo que se relacione con la fidelidad era peligroso. Entonces, vos fíjate como un perro es el símbolo de la fidelidad, la lealtad, los valores, el acercamiento, la unión, ¿sí? Que era todo lo que había roto la madre, por así decirlo, de manera social al haberla concebido. Entonces ella rechazaba ese símbolo de lealtad porque su cerebro sabía que era la infidelidad la que le había dado vida. Ajá. Eso es fuertísimo. Sí, es una historia que me fascinó muchísimo por cómo identifica o cómo hace mención de, o sea, realmente lo que está viviendo tu mamá en el momento del embarazo, de cierta manera es algo que va a afectar tu vida, ¿no? Mientras lo puedes encontrar y solucionar, es algo que te va a afectar. Exacto, sí, sí, ya de hace muchísimo que se descubrió cómo nuestros pensamientos generan en nuestra biología impactos. Cuando nosotros vimos, por ejemplo, en el ejercicio de que si nos imaginamos un limón y le ponemos sal y lo llevamos a la boca, enseguida esa sola imaginación ya nos llena la boca de saliva ante algo que es totalmente imaginario. O Ajá. sea, entonces imagínate cómo algo que no existe, pero que lo pensé, provoca una respuesta biológica. Ujú. Entonces, si una madre tiene terrible estrés, es muy probable que haya una respuesta biológica frente a ese estrés. Y si vos como bebé estás en la panza de la mamá, el líquido amniótico también se modifica y vos lo recibís desde ahí, Sí. ¿no? Nosotros, en la bibliografía de codificación, lo que se dice es todo lo que tu mamá siente y piensa, después se convierte en tus creencias. Verá, te cuento el caso de que a mí me impactó mucho la lógica de una persona, de un hombre, de un papá, por eso te lo quiero contar, porque es un papá, nosotros decimos las madres, pero Ujú. vino un papá a consulta y me dice, bueno, el motivo de la consulta era que su hijo no había forma que agarre un cuaderno, no había forma que se ponga a estudiar. ¿Qué hacía el hijo todo el tiempo? Los juegos, los videojuegos, jugaba. Entonces yo le cuento que si su hijo no podía estudiar, seguramente tenía que ver con una adaptación a un estrés que él como papá había sentido. ¿Sí? Entonces como que no lo entendió, dijo, no, no puede ser, como que mi hijo está fallado por mi culpa. Entonces lo primero que tenemos que ver cuando hablamos de esto es que no estamos hablando de culpas, estamos hablando de leyes biológicas. Entonces, a vos y a todos los que estén escuchando, no estamos hablando de culpas, No, no hablamos es de culpa. lógica, ¿ok? Entonces, cuando empiezo a preguntarle acerca de la historia de este hombre, cómo había sido la relación que él tenía con los estudios, empezó la historia desde los 5 años. Estoy hablando de un hombre de casi 50 años. Un hombre que a los 5 años, que va al jardín, que uno dice, bueno, es la experiencia más hermosa porque juegas con tus amiguitos, la maestra que la rea más. A los 5 años, él ya tenía
un conflicto tremendo con el jardín. Tenía conflictos con el estudio. La maestra lo había como maltratado porque no sabía jugar o no sabía hacer no sé qué cosa, y para él fue súper estresante. Entonces, el cerebro de este hombre ya tenía 5 años cuando había recibido su primer estrés con los estudios. Mm. Entonces fuimos a buscar ciclos, que en decodificación se usan mucho los ciclos porque nuestro cerebro es súper matemático. Entonces, de los 5 pasamos a los 10. Entonces, ¿qué había pasado a los 10 de este hombre? Qué casualidad que a los 10 años había tenido exactamente un mismo estrés profundísimo con los estudios. Se había quedado de curso con 10 años, habían tenido no sé qué problema con la familia, él no había podido estudiar y se queda de curso. Entonces, al quedarse del curso, él siente que estudiar es para él un gran estrés, un gran peso, una gran carga. Con 10 añitos. Entonces le fui a preguntar a los 20, le fui a preguntar a los 30, a los 40, a los 50, y en todos esos años se encontró él en una situación estresante que tenía que ver con los estudios o con el trabajo. O sea que él ya cargaba con él un conflicto de una desvalorización intelectual tremenda, ¿sí? O sea, para este hombre los estudios era peligrosísimo, era Ujú. estresante. Entonces vos imaginate, si vos tenés tu hijo y para vos estudiar es peligroso, ¿sí? ¿Tu hijo qué va a hacer? Va a ser la No, solución a estudiar, tu estrés. No va a sí. estudiar. Es su manera de sobrevivir. Exactamente, porque su cerebro dice, para. O sea, yo para mantenerme con vida no voy a estudiar. Porque si para vos, papá, el estudio es súper estresante, para a mí me va a matar. Entonces yo voy a generar como un rechazo, una alergia al estudio. Ajá. Wow. ¿No? O sea, no es que tu hijo está fallado o que vos sos el culpable. ¿Te das cuenta? Son respuestas de adaptación. Sí. Sí, o sea, sí es wow, o sea, no. Cómo es increíble nuestro cerebro que busca la manera de sobrevivir, a pesar de que realmente tú no sabes lo que está pasando, pero tu cerebro sí sabe lo que está viviendo, lo que está pasando y está buscando la manera de vivir para que tú estés bien. Exacto. Okay. Wow. Otra preguntita más. ¿Hay manera de distinguir lo que viene de mamá y lo que viene de papá o es generalizado? Es un poco generalizado dependiendo qué información tenés a mano, ¿no? Nosotros decimos que nuestro cerebro es tan, que no se equivoca jamás y puede conectar todo con todo, que no importa qué es lo que viene de mamá o qué es lo que viene de papá. Pero cuando empezamos a estudiar decodificación, lo que vamos a ver es que hay una tendencia. Podríamos decir que todas las enfermedades o los conflictos que tienen que ver con nuestro cuerpo, tienen que ver con mamá. Mientras que los conflictos que tengan que ver con nuestra mente, tienen que ver con papá. Por ejemplo, no puedo estudiar, puede ser que venga de papá, de la historia de papá. Si yo digo, bueno, tengo una enfermedad como un conflicto en los pies, porque me salen unas ampollitas o tengo hongos en los pies, quizás tenga que ver con una historia con mamá, ¿no? También lo podemos ver como que nuestro cuerpo tiene como mucha información, no porque ya nuestro cuerpo venga con esa información, o sí, pero nosotros también con el lenguaje nos hemos encargado de simbolizar nuestro cuerpo. Nosotros decimos, bueno, las manos son nuestras herramientas de trabajo, Sí, ¿sí? Y en la prehistoria, ¿quién era el responsable de trabajar? papá. El, Papá. Entonces, si ajá, hay un problema con las manos, ¿de quién estoy hablando? de papá. De papá, quizás, ¿no? Entonces nosotros también fuimos como cargando esa información en nuestro cuerpo, con nuestro Entonces puede ser, lenguaje, con nuestra puede ser cultura. generalizado, pero hay realmente que estudiar qué es lo que está pasando. Sí, gracias por eso, Erika. Siempre decimos que es individual. Siempre decimos que esto tiene que ver con la interpretación individual de cada persona. Ujú. Siempre, porque por más que nosotros digamos, "Ay, sí, seguro que
si tiene un problema de las manos, un conflicto con el padre. No, capaz que puede ser con la madre. Y que yo creo que sí pasa mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, he escuchado mucho que, ay, me duelen las rodillas, ¿derecha o izquierda? Ah, mamá, o papá. Y yo así como que, ok, pero el realidad no sé. Claro. El que va a Sí, saber en definitiva siempre es la persona cuando empecemos a preguntar en su universo, en su sistema de creencia, como ¿qué es lo que nosotros pasa? nosotros lo que vemos en el curso es que cuando hablamos de los diccionarios, siempre son pistas, nunca son verdades. La última palabra la tiene la persona. La persona, intentar averiguar qué es lo que, o sea, si rodilla es mamá, por ejemplo, porque no tengo idea, pues hay que, si vas a un diccionario o algo, hay que ver realmente qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, qué es lo que te Pero genera este dolor y qué pasó. claro, exacto, ver con la persona que tiene el conflicto. Ok. Porque Y el ya por diccionario va a ser último, una pista, sí, ¿sí? ya por último, explícame lo siguiente. Encontré esta frase y me llamó mucho la atención. Dice, lo que es callado en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. ¿Sí? ¿Te acuerdas que te conté de este papá que había tenido un estrés gigante con el estudio y su hijo llevaba en su cuerpo el comportamiento de rechazar al estudio? Ujú. O sea, no es una cuestión de que yo viví y que me callé a propósito, me callé porque no sabía expresarlo, me callé porque no lo pude hablar, porque no sabía cómo gestionar las emociones. Entonces, en la generación que sigue, como respuesta, como solución, como avance evolutivo, viene cargada esa información. Bien, entonces, ¿te acuerdas que habíamos empezado a hablar con el dinero? Entonces, si Sí. en mis padres el dinero fue un conflicto tremendo porque hubieron estafas, porque se pelearon, porque se perdió la familia, porque se perdieron cosas materiales, todo por el dinero, entonces yo cuando nazca, ¿qué voy a hacer? No me voy a poder encontrar con el dinero, o no voy a querer trabajar, o todos mis trabajos van a ser gratis, o voy a vivir de voluntaria, ¿sí? Por ejemplo, que en la generación anterior mis padres hayan tenido un conflicto con el estudio, no hayan podido terminar de estudiar. Bueno, no hay ningún problema, yo como su hija me voy a encargar de hacer todos los cursos posibles. O sea que también se puede repetir de una manera positiva o Es que un si yo hago todos los cursos posibles, nunca es suficiente. Ah, No es cuestión entendí. nunca de nada. Yo lo que quiero es como estudiar, 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 estudiar. Ajá. ¿Por qué? Porque porque tengo la información de que a mis padres el estudio fue un conflicto, porque no pudieron estudiar, no se pudieron alfabetizar, entonces yo acá me dedico a estudiar por ellos. Ujú. O sea, ¿Sí? abarco mucho y no logro nada. Y no logro avanzar. Y después me pregunto, che, pero ¿por qué estudio tanto y no Ok. avanzo? Entonces, si yo me pasa eso, es que hay algo en mí que en constelación le decimos de esta manera, yo por vos. Yo cuando no me hago cargo, no me hago consciente de que esa herencia emocional afecta mi vida, es porque yo todavía quiero solucionar los problemas de mis padres. Mm. Hay algo en mí que es leal, como vos dijiste, hay algo en mí que todavía me llama a ser inmaduro, a estar pendiente de lo que mis padres o los demás dicen. No sabía qué hacer. Bueno, No sé dónde me quedé. estabas explicando lo de que a la primera generación se pasa a la segunda y me decías, volvimos al ejemplo del papá que tenía conflictos con el estudio, que se lo pasó al hijo y entonces tendríamos que empezar a ver más, como que dejar de culpar, dejar de cargar esa culpa en ellos y empezar a ver más el compromiso con nosotros mismos, pues más bien dejar de ser víctimas, ¿no? Y enfrentar la vida con nuestras propias
herramienta. Sí, dándonos cuenta que tenemos una manera de pensar y sentir que afecta a lo que vivimos, que influye en nuestra realidad, que la diseña. Entonces, si mi manera de pensar y sentir es siempre negativa o es siempre limitante, mi manera de pensar y sentir siempre está como basada en la pobreza, entonces esos van a ser los resultados. A mí me gusta mucho cómo lo plantea Dani, que él dice que nosotros queremos como cambiar lo material con lo material. Entonces, como vivimos en un mundo materialista, porque si yo no tengo dinero, lo que quiero es como trabajar muchísimo más para obtener dinero. Quiero cambiar material con material. Y muchas veces para obtener dinero lo que tengo que hacer es cambiar mi manera de pensar. Entonces ahí dejamos de estar en este paradigma de lo material con material y empiezo a acceder a un mundo inmaterial, a un mundo de la lógica, a un mundo interior, a ir como a revisar a ver qué es lo que pienso cuando trabajo. Porque si yo mientras estoy trabajando, estoy pensando que la vida es sacrificada, que no me va a alcanzar, entonces cuando yo obtenga el resultado, eso es lo que va a pasar. Porque precisamente estás pensando del miedo, estás reaccionando del miedo, de la, ¿cómo te dice? Me fue esa palabra, no es escasez. Escasez, exacto, carencia. Carencia es la palabra que buscaba. O sea, estás, a pesar de que estás trabajando y quieres generar algo bueno, buenos ingresos, tener un buen empleo, de igual manera sigues pensando o accionando desde la carencia al sentir que te sacrificas por trabajar, al sentir que te esfuerzas mucho en trabajar o para ganar el dinero y que igual así no es suficiente. Tal cual, Wow. tal cual, tal cual. Pues me encantó estar hoy aquí contigo, Ángeles. La verdad que A mí he igual. escuchado un poquito y entre más buscaba y entre más leía, más quería aprender, más quería saber. Y la forma en que me explicas las cosas me ayuda muchísimo a entender otras que no alcanzaba a ver. Y mi pregunta es, por ejemplo, si alguien quiere trabajar en su árbol genealógico o alguien quiere saber un poquito más, indagar más, ¿cómo te contactan? Me contacta por Instagram, yo seguramente le voy a pedir su número de teléfono, es @Ángeles Vargas Lonsalles, porque la gente que nos va a ver por Instagram, entonces me puede contactar por acá, me manda un mensaje privado y ya, nos contactamos. ¿Me lo podrías repetir porque me cortó? Sí, es @Ángeles Vargas En Lonsalles. Instagram. Exacto. Creo que no he visto otra bio coach en Instagram, si no estoy como bio Ok, coach. bueno. Porque igual cuando lo terminemos subiendo para Spotify y también en YouTube, igual ahí voy a intentar poner el link a tu página para que las personas puedan contactarte. Y aparte de, ¿qué más sabe hacer Ángeles? Aparte de, para todas las personas que nos están viendo, ¿con qué otras cosas? Se me Sí. cortó. No sé qué me ¿Qué preguntabas. otras cosas haces que le puedas ayudar a las personas que nos están viendo, que estén interesados en aprender más? Ok, yo me identifico como biocoach. ¿Qué significa? Que yo hago decodificación biológica, que es esto de lo que acabamos de ver, cómo nos tenemos maneras de pensar y maneras de sentir que vienen con nuestro árbol genealógico, que vienen con nuestros padres y que también los provocamos Ujú. nosotros mismos. Entonces lo que me dedico es cómo que podamos comprender cómo las enfermedades, los síntomas y los comportamientos limitantes tienen que ver con emociones que hemos ido programando en nuestro pasado y no nos hemos dado cuenta. Entonces me dedico a eso como decodificadora biológica. Y también soy coach ontológico profesional, eso soy hace 3 años. Entonces
es bastante complementario, me gusta mucho porque como coach yo te facilito a que vos puedas aprender todo lo que sea necesario para que puedas obtener tus logros. O sea, que puedas hacer todos los aprendizajes que vos digas, bueno, quiero esto y no lo puedo alcanzar. Entonces yo como coach te voy a facilitar a que puedas llegar a ese punto con los aprendizajes, con los cambios, con las transformaciones que sean necesarias para que vos obtengas eso que tanto querés. Wow. Entonces, también como coach estoy disponible. Bueno, pues para todas esas personas que compartieron hoy con nosotros, gracias por sintonizarnos y ya que tengamos todos los links disponibles, se los compartimos. Muchísimas gracias, Ángeles, por pasar este momento conmigo y seguir ayudándome a aprender estas cosas maravillosas de la vida que solo nos inspiran y nos ayudan a convertirnos en mejor persona. Muchas gracias a vos, gracias a todos los que nos vieron y también es un placer para mí estar con vos, conectar con vos, porque tenés un alma increíble, sos muy amorosa, así que muchas gracias por habernos encontrado, Sí, por haber de un coincidido mundo a otro. en esta etapa de tantos aprendizajes. Sí, así es. Bueno, gracias, hasta luego. Nos vemos, Bye. gracias. Bye. ¿Cómo hago No, para cortar? creo que solo tienes que terminar el live. A ver, ok, vamos a ver. Ah, bueno, yo voy a ir apretando como muchos botones.